Hare Krishna, Haribol, reverencias a todos, todas las glorias a Srila Prabhupada. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Keshava Ramadas, soy discípulo de su gracia Srila Virabhaja Maharaj, estoy transmitiendo desde Mendoza. Y bueno, quería agradecer enormemente a Chitrak Prabhu por esta posibilidad, Nitai Gaurananda Prabhu también por la habilitación para transmitir. Bueno, y a todos ustedes por estar. Yo estoy transmitiendo desde Mendoza y bueno, vamos a cantar y empezar un poquito. Jaya Radha Madhava Jaya Gunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gunja Bihari Gopi Janna Balaba Girivaradari Gopi Janna Balaba Girivaradari Yashoda Nandana Braja Janarandana Yashoda Nandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Bueno, Hare Krishna. Muchas gracias. Jai, Haribol. Bien, vamos a leer entonces el Srimad Bhagavad Gita, tal como es, de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El Bhagavad Gita tal como es, capítulo 5, Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, texto número 13. Sarva karmani manasa sannyasyatste sukham vashi navadvare pure dehi naiva kurvam na karayam. Sarva karmani manasa sannyasyasте sukham vashi navadvare pure dehi naiva kurvam na karayam. Sarva, todas, karmani, las actividades, manasa, por medio de la mente, sannyasya, renunciando, aste, permanece, sukham, en la felicidad, vashi, aquel que es controlado, navadvare, en el lugar donde hay 9 puertas, pure, en la ciudad, dehi, el alma encarnada, na, nunca, eva, ciertamente, kurvam, haciendo algo, na, no, karayam, haciendo que se realice. Entonces, la traducción: cuando el ser viviente, encarnado, controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones,
reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. El alma encarnada vive en la ciudad de las 9 puertas. Las actividades del cuerpo, o en sentido figurado, la ciudad del cuerpo, las conducen automáticamente las modalidades específicas de la naturaleza. El alma, aunque se haya supeditado a las condiciones del cuerpo, puede estar fuera del alcance de esas condiciones si así lo desea. Dicha alma, tan solo por haber olvidado su naturaleza superior, se identifica con el cuerpo material y por eso sufre. Mediante el proceso de conciencia de Krishna, ella puede revivir su verdadera posición y de ese modo salir de su condición encarnada. Así pues, cuando uno emprende el proceso de conciencia de Krishna, de inmediato se aparta por completo de todas las actividades corporales. En una vida así de controlada, en la que cambian sus deliberaciones, uno vive feliz en la ciudad de las 9 puertas. Las 9 puertas se describen de la siguiente manera. Nava dvare puredehi hamso lelayate bahi vashi sarvasya lokasya stavarasya charasya cha. La suprema personalidad de Dios, quien vive en el cuerpo de la entidad viviente, es el controlador de todas las entidades vivientes de este universo. El cuerpo consta de 9 puertas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca, el ano y el órgano genital. La entidad viviente, en su etapa condicionada, se identifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor que está dentro de ella, se vuelve tan libre como el Señor, incluso mientras se halla en el cuerpo. El Shvetasvatara Upanishad 3.18. En consecuencia, una persona consciente de Krishna está libre tanto de las actividades externas como de las internas del cuerpo material. Srila Prabhupada Ki Jai. Sarva karmani manasa sanyasyate sukam bahshi nava dvare puredehi naiva kurvam nakarayam. Traducción: cuando el ser viviente encarnado controla su naturaleza y renuncia mentalmente a todas las acciones, reside feliz en la ciudad de las 9 puertas, el cuerpo material, sin trabajar ni hacer que se trabaje. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Sarakaya Chakshur Unmilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukam Karoti Vachalam Falgum Lamgayate Girim Yatkripatamaham Bande Shri Gurundina Taranam Tatta Kanchana Gauram Giradi Vrindavaneshvari Vrishavanum Sute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavavyo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Virabahu Pravritinam Shri Vrindata Vivida Pada Pankayadayin Prabhupada Shri Viramahame Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyanishtari Jai Gauranga Jai Nitai Jai Srila Prabhupada. Bueno, Haribol Hare Krishna, muchas gracias por estar. Bien, en este texto, y especialmente en el significado de Prabhupada, hay puntos importantes.
Aquí en el texto, Krishna le está diciendo a Arjuna que para poder vivir, en realidad se lo está diciendo de otra forma, para poder estar feliz en esta existencia material, que consta para nosotros, como Prabhupada lo dice aquí en el significado, de una manera, en sentido figurado, ¿no? El cuerpo material, o sea, la ciudad del cuerpo, le llaman, ¿no? Que tiene 9 puertas, que ahí citamos recién, del Shvetasvatara Upanishad 3.18. ¿Cuáles son esas puertas del cuerpo? Que se dicen aquí: 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca, el ano y el órgano genital. Entonces, cuando uno controla, se dice, ¿no? Los impulsos, le dice Krishna Arjuna, o la fuerza, ¿no? Esa fuerza tan grande que de los sentidos, ¿no? Uno puede ser feliz en esa ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera no hay muchas posibilidades de ser feliz, porque estas puertas, estos sentidos materiales que tenemos, ¿no? Que aquí se denomina como la ciudad del cuerpo, tienen sus exigencias. Y esas exigencias, de una manera material, no tienen límites. Entonces nosotros tenemos que, como dice Krishna, tratar de controlar el impulso de estos sentidos. Entonces, de esa manera, como dice también al final del texto, uno en realidad no trabaja, ¿no? Aunque aparentemente externamente, porque también al final del significado se dice eso, ¿no? De que uno es feliz, es tan liberado, dice Prabhupada, como el Señor, incluso estando en este cuerpo. No, lo dice el Shvetasvatara Upanishad, ¿no? Uno se vuelve tan libre como el Señor, incluso estando en esta ciudad de las 9 puertas del cuerpo. Y eso no son palabras, o sea, no deberían ser palabras teóricas nada más. Nosotros leemos esto y nos puede gustar, nos puede no gustar, podemos entenderlo o no, pero la realidad no es esta, no es solo de la lectura, ¿no? Que se empieza por algo, obviamente, ¿no? Por leer, por compartir esas escrituras, siempre tienen un gran beneficio y mucho beneficio del cual nosotros podemos no entender de todo. Pero lo que trae el verdadero beneficio es practicar, ¿no? Hacerlo a este conocimiento teórico de una manera práctica. Eso es lo que va a hacer que se cumpla en realidad el propósito de las escrituras, ¿no? De la vida humana. Se dice que todas las escrituras, incluso las canciones de los grandes acharyas y todos los tratados filosóficos, espirituales, Vaishnavas, ¿no? Especialmente los Vaishnavas, que son los que nosotros estamos tratando de seguir, tienen un solo y único propósito. Y ese es el que dijimos recién, que lo pongamos en práctica. ¿Qué significa ponerlo en práctica? Bueno, básicamente cantando el Mahamantra Hare Krishna. El único propósito, en realidad, es convencernos de cantar Hare Krishna. Por eso, acá en el Prabhupada, en el significado, dice algunas palabras importantes. Prabhupada dice: el alma, aunque se haya supeditado a las condiciones del cuerpo, puede estar fuera del alcance de estas condiciones si así lo desea. Entonces ahí nosotros podríamos detenernos, ¿no? Como siempre se explica que el conocimiento espiritual se expande porque es ilimitado, así como Krishna es ilimitado, el conocimiento espiritual también es ilimitado, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, si algo es ilimitado, entonces es muy difícil que podamos dedicarnos a aprender o incluso a poner en práctica. Bueno, ese es el punto. Es difícil que podamos abarcar el conocimiento, porque es ilimitado. Pero si lo ponemos en práctica, ese poquito de práctica que hagamos se vuelve fácilmente asequible para nosotros. Lo que se vuelve fácilmente asequible es entender ese conocimiento a través de la felicidad que nos brinda en el corazón. Y claro, a lo mejor decirlo de esa manera son palabras muy grandes. Felicidad, wow, felicidad, pero yo no estoy feliz, podemos decir, ¿verdad? Pero bueno, se dice que el proceso espiritual, lo primero que se experimenta cuando uno lo practica de una manera sincera, honesta, con paciencia, con perseverancia, con tolerancia, con compasión y bueno, tantos adjetivos, ¿no?
es que se van quemando los sufrimientos materiales. Entonces, por añadidura, viene la felicidad. Claro, mientras más nos entreguemos, más vamos a ir entendiendo esta situación, ¿no? De que nosotros buscamos felicidad y no la encontramos. La buscamos en el mundo material, tratando de servir a estas 9 puertas del cuerpo, pero en realidad no descubrimos qué pasa eso. O sea, en una etapa un poquito más avanzada de entendimiento, de tratando de entender, por eso ahí Prabhupada dice, es en lo que me fijé recién, Prabhupada dice si lo desea. Entonces cuando nosotros intentamos desear, entender, ¿no?, por qué estoy sufriendo, y así el conocimiento empieza, y se va escalonando hasta el grado máximo de amor puro por Dios, cuando uno ya no desea nada más que servir a Cristo, sin importar la liberación, sin importar nada. Excepto si amor puro por Dios finalmente significa, y también un grado bastante elevado de amor puro por Dios, es ayudar a las almas caídas, ¿no? Si nosotros llegamos a tener esa situación de pureza, entonces podemos decir, yo solamente me interesa amar a Dios, pero no existe amar a Dios sin salvar a las almas caídas. Y eso nos demostró Prabhupada. Entonces, lo tan increíble de este proceso y tan maravilloso es de que nosotros, estando en el nivel más bajo, o sea, quizás recién empezando, nosotros podamos percibir eso más elevado, que es el ayudar a las demás personas, ¿no? Lo podemos hacer de cualquier manera. Claro que seguramente no vamos a estar 24 horas en esa situación, pero con un mínimo que nosotros hagamos, sentimos mucha felicidad. Y después, esa felicidad que nosotros sentimos es lo que nos va a mantener con ganas de sentir más, con ganas de sentir, de ver de qué se trata, de averiguar de qué se trata esto de la conciencia de Krishna. ¿Por qué? Porque la ciudad de las 9 puertas del cuerpo es muy fuerte. Los sentidos, la atracción de la que ya estamos acostumbrados, a la que ya estamos acostumbrados por tantos nacimientos y tantas vidas haciendo lo mismo, no conocemos otra cosa. Entonces es muy difícil, pero es tan sublime este proceso de servicio devocional que se vuelve muy fácil. Y volvemos al punto, por ahí podemos pensar, pero no es tan fácil, yo veo en mi vida que no es tan fácil. Bueno, tenemos que ser muy observadores de la naturaleza material y de lo espiritual que estemos haciendo. Y ahí podemos comparar y podemos ver que lo material, no hay un momento en que nosotros estemos muy bien. El Bhagavad Gita lo dice, un texto extremadamente conocido, ¿no? Donde se explica Dukkalayam Ashashvatam, ¿no? Donde se lo cataloga a este mundo material como lleno de sufrimiento. Dukkha Alaya, Alaya significa el lugar, ¿no? El lugar en donde están los sufrimientos, ¿no? Y Ashashvatam es Mamupetya Punarjanma Dukkalayam Ashashvatam. Ashashvatam es temporal. Entonces, Krishna también, este libro, el Bhagavad Gita, es un manual práctico, absolutamente científico. Entonces ahí también se dice, Krishna, sabiendo esto, Krishna le dice a Arjuna, este mundo es temporal y lleno de sufrimientos. Pero le explica también que así como que uno no debe apegarse tanto, ¿no? Debes mantenerte desapegado y así como viene la felicidad o el sufrimiento sin buscarse, de la misma forma va a venir la felicidad, sin buscarse también. Claro, todo eso tiene una gran ciencia sutil, tiene que ver con el karma, porque a veces nosotros vemos que muy pocas veces viene la felicidad. Por lo general el mundo es así. Ahora depende de lo que nosotros hayamos hecho, lo que hagamos, ¿no? Y sobre todo lo principal de lo que nosotros estemos deseando. Claro que con el deseo inmediatamente uno no tiene, no sé, el dinero que necesita en el bolsillo. El Señor Jesucristo dijo en sus prédicas que lo demás viene por añadidura. Y por eso decíamos, en este mundo material no es tan simple, no es que las cosas ocurren de un día para el otro. En el mundo material, si nosotros queremos ser reconocidos como grandes científicos, médicos, astrólogos, astrónomos, lo que sea, un futbolista, no es que lo obtenemos así como así, eso ocurre después de mucho tiempo y de muchísimo sacrificio. Entonces en la vida espiritual, ¿por qué sería distinto? Aún así, es distinto. Lo que no es distinto es nuestra mentalidad. Entonces, si nosotros estamos todo el tiempo deseando el mundo material, no puede manifestarse lo espiritual. Sin embargo, Krishna es tan bondadoso, es tan misericordioso, que Él viene, y acá Prabhupada lo explica muy bien,
aquí en el Shvetasvatara Upanishad, se dice muy claro de que nosotros estamos en este cuerpo que es como si fuera una ciudad, ¿verdad? Y que también en este cuerpo está Krishna, está Paramatma, es nuestro mejor amigo que se pone ahí en nuestro corazón, al lado nuestro, y está residiendo con nosotros. Pero nosotros estamos siempre muy deseosos de servir estamos sirviendo y estamos interesados, analizando cómo relacionarnos con las 9 puertas del cuerpo, ¿no? Y todos sabemos, ya podemos imaginarnos de qué manera nos relacionamos con esas puertas. Pero ese relacionamiento no nos llena nuestra esencia, que es la de ser eternamente felices, ¿verdad? Mismo, como decíamos recién, este es un proceso tan científico que Krishna lo dice, ¿no? Lo dice en el Bhagavad Gita, le explica a Arjuna, el cuerpo, estas 9 puertas, son temporales, están llenas de sufrimiento, ignorancia, ¿no? Temporal, sufrimiento e ignorante. En cambio, si me miras a mí, dice Krishna, entonces, o sea, mirar a Krishna significa usar esas 9 puertas del cuerpo, pero para el servicio de Krishna, despertar. Por eso, aquí se dice, si uno lo desea, lo primero es el deseo. Y decíamos que Krishna es tan maravillosamente misericordioso y tan bueno que nosotros jamás podríamos entender eso, jamás hemos visto una persona tan buena, bueno, excepto por los devotos puros, que son más buenos que el propio Krishna. Y ahí también es un poco difícil de entender para nosotros, o por lo menos para mí, en esta situación. Por ahí siempre como devotos repetimos palabras que hemos escuchado, y por ahí Krishna, de acuerdo a nuestro deseo y a nuestra entrega, Krishna nos manifiesta ahí un vislumbre de que, qué bueno, ¿no? Pero después, cuando nosotros nos dedicamos a disfrutar de esas 9 puertas del cuerpo, entonces se va esa misericordia que tuvimos. Pero como decíamos eso, ¿no? Krishna es tan bueno que él vino como Sri Chaitanya Mahaprabhu para hacer lo máximo en bondad, ¿no? Y entonces, de la manera más sublime, me recuerdo un texto, él nos ayuda, ¿no? Y por eso es como cuando alguien está tratando de ayudar a una persona que no se deja ayudar, ¿no? Y le ponemos todas las situaciones y no se deja ayudar, incluso, bueno, eso se explica en el néctar de la instrucción de los tipos de inteligencia, ¿no? Pero hay personas que están sufriendo muchísimo, ¿no? Y aún así no entienden. Entonces Krishna pensando, ¿cómo puedo hacer con eso, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que entiendan, ¿no? Bueno, sabiendo de que hay personas que no podemos entender eso, él se manifiesta como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y me estaba recordando de un texto del Chaitanya Charitamrita extremadamente maravilloso, creo que del Adi Lila, Katanjana Smrite Yasmin Sukaram Duskaram Bhave Vismrite Viparityansya Sri Chaitanya Namami. El autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, le está diciendo que si de una u otra manera uno se recuerda del Señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Entonces todo lo que es muy difícil se vuelve fácil. Y por el contrario, si alguien nunca se recuerda del Señor Chaitanya, todo lo que es absolutamente fácil se vuelve difícil. Entonces el autor está diciendo, porque como decíamos recién, ellos tienen experiencia práctica, ¿no? Ellos componen las canciones, componen estas escrituras, ¿no? Solamente para convencernos de que de una u otra manera podamos recordar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Podamos recordar de los pasatiempos del Señor, podamos recordar de los devotos, de que estemos juntos con los devotos, pase lo que pase. Porque por lo general lo que ocurre es que como estamos en este mundo material, hay desavenencias entre las personas del mundo y entre los devotos. Entonces, es tan bondadoso Krishna que el Señor Chaitanya, ¿no? Que si nosotros de una u otra manera, dice el autor nos da muestra de que así es, de que realmente va a ser así, que se va a volver fácil. Claro que ese es otro tema también, que sea fácil no significa que no haya otros como efectos secundarios, para llamarlo de alguna manera. Va a costar, aunque sea fácil, ¿no? Pero básicamente es por eso, si nosotros dejamos en manos de Krishna, dejar en manos de Krishna
nuestra vida, nuestras actividades, no significa que nosotros tengamos que no hacer nada, es todo lo contrario, tenemos que hacer más. Por eso hay que entender bien qué significa que se vuelve fácil, ¿no? Entonces me estaba acordando también el otro día en una charla, cantamos la canción de Lo Chandas Thakur, Parama Karuna, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando ahora, de la misericordia tan grande del Señor Chaitanya y Señor Nityananda. Entonces en esa canción el autor es, y volvemos al punto, nos quiere convencer con lógica y argumento, Vichara Karite Chite, ¿no? Dice el Chaitanya Charitamrita, ¿no? Que si uno está interesado en lógicas y argumentos, uno tiene que ponerlo a la misericordia, aplicarlo a la misericordia de Señor Chaitanya. Entonces el autor, Lo Chandas Thakur, de esta canción, ¿no? Parama Karuna Pahundu Janami Taigora Chanda, él nos está diciendo, ahí está aplicando una lógica, nos está diciendo que es garantizado que si nosotros cantamos el santo nombre del Señor, es garantizado de que vamos a obtener la máxima perfección. Y ahí hay otro punto más muy interesante, porque está hablando de la máxima perfección. ¿Y cuál es la máxima perfección? Y volvemos a este punto acá, según lo que nosotros deseemos. La máxima perfección sabemos que es una máxima, no se puede cambiar, amor puro por Dios. Pero el mundo en realidad está hecho de una manera, pero todo el mundo, todas las personas, ven el mundo de acuerdo a lo que ellos desean, a lo que nosotros deseamos. Entonces la máxima perfección que el autor está diciendo es otra forma de engancharnos para que de una u otra manera podamos recordarnos al Señor Chaitanya. El autor nos está diciendo en esa canción, ¿no? Si ustedes, mi querido hermano, ¿no? Está diciendo, mi querido hermano, por favor canta este nombre, no tengas dudas de que cantando estos santos nombres del Señor va a obtener la máxima perfección. Entonces la máxima perfección, ¿cuál es? Y no quiero redundar en lo mismo, pero estoy tratando de explicar bien la idea que tengo en mi cabeza en este momento. Cada persona entiende como máxima perfección algo que uno cree que es lo máximo, de acuerdo a muchas cosas, a la cantidad a todo a todo el bagaje de sensaciones que tenemos, de acuerdo a lo que hicimos, al sukriti, de otras vidas, de esta vida, ¿no? Entonces el autor nos está diciendo, no importa lo que usted desee, o sea, no lo dice ahí, pero lo da a entender. No importa, la máxima perfección es la que usted quiera, pero usted cante este santo nombre. Entonces esa es la manera de manifestar, de que estos grandes santos manifiestan su misericordia hacia todas las entidades vivientes. Porque obtener la máxima perfección de un momento para otro es imposible. Eso lo dice Prabhupada también en una carta que está en el libro La Ciencia de la Autorrealización, una carta muy fantástica que se titula Ellos le han dado todo a Krishna. Y eso nunca es un error. Porque una señora le había escrito a Prabhupada una carta de un supermercado en Estados Unidos que se había quejándose porque se había encontrado con unos discípulos de Prabhupada y tenían una actitud negativa así con la gente que se encontraban, ¿no? Así como despectivos. Y entonces ella se quejaba con Prabhupada. Entonces Prabhupada, muy increíble que le haya contestado, ¿no? Por eso, bueno, entendemos que un Shakti-avatar, una persona de ese nivel, ¿no? Muy difícil de encontrar. Él le contestó a esta señora, ¿no? Entonces, bueno, entonces Prabhupada le explicaba, ahí no me quiero ir del tema, ¿no? Y él le decía, ¿no? Que no podemos pensar que sus, ¿cómo se llama?, coterráneos, o las personas del mismo país, puedan de un día para el otro convertirse en grandes almas autorrealizadas. Sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces, bueno, él le explica que por eso uno debe ver, y le explica desde qué perspectiva debe ver a la entrega espiritual, ¿no? Y bueno, y que siempre va a surgir alguna situación, ¿no? Por estar apegados a la vida anterior, ¿no? Y por querer desapegarnos. Bueno, pero el autor Lo Chandas Thakur, esta canción que decíamos, que surgió hablando de este tema, él está diciendo, sí, usted va a lograr la máxima perfección. Eso no hay ninguna duda, ¿no? Usted simplemente cante estos nombres que está garantizado, ¿no? Usted lo va a comprobar, ¿no? Claro, también el autor ahí dice muchas cosas muy interesantes. Pero, por ejemplo, él dice, y como decíamos recién, está dando una instrucción, está dando un manual en esa canción. Está diciendo, bueno, usted va a lograr todo esto, pero sí tiene que hacer algo, ¿no? Como decíamos recién, que eso fácil es así, obvio, pero algo hay que hacer, ¿no? Entonces, lo que tiene que usted hacer, y eso es lo que no es tan fácil, es tiene que cantar estos nombres
con fe, con amor, con devoción. Pero superior a todo eso, uno tiene que cantarlo con desapego del mundo material. O sea, no tratar de no ocuparse tanto en la complacencia de los sentidos. Porque eso es una ley matemática, ¿no? Es muy difícil pensar esto, es muy difícil decir que no quiero más, digamos, complacer los sentidos como hacía antes, pero, y ahí la parte que se vuelve fácil, porque cuando nosotros nos dedicamos y deseamos, empezamos por desear y después nos dedicamos a tratar de controlar los sentidos, ahí se vuelve fácil porque Krishna se mete. Krishna dice, ¿no? Mantra muy conocido. Krishna dice, esta naturaleza yo sé que es muy difícil, es divina, o sea, mi Maya, la energía ilusoria, es divina, dice Krishna. ¿Qué posibilidad hay? La naturaleza material es divina, nosotros somos seres encarnados que estamos actuando con estas 9 puertas, ¿no? En esta ciudad del cuerpo. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Krishna lo sabe. Pero Krishna también nos está diciendo, pero ustedes como almas, le dice Arjuna, tú eres un alma, también eres divino, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es acoplarte conmigo, que soy la fuente donde todos emanan, yo te protegeré. Entonces Krishna dice ahí, está diciendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, eso que es tan difícil, la naturaleza material, se vuelve muy fácil. Y por eso las escrituras nos dan una gran aliciente, una gran esperanza, con ese ejemplo que se dice que si uno se dedica a hacer servicio devocional, básicamente cantando este santo nombre, entonces este vasto océano turbulento de la existencia material es tan difícil de cruzar y que nos produce tanto sufrimiento, estamos nadando en esas olas, por ahí nos metemos, dice Prabhupada, en el agua y por ahí salimos, podemos respirar. Entonces, si nosotros nos dedicamos al servicio devocional, entonces ese océano tan vasto se vuelve tan chiquito como el agua que entra en la huella de un ternero, ¿no? Como la huella que deja un ternero en el barro. Entonces Lochan Das Thakur, el autor, para terminar con esta canción, nos está diciendo eso. Y nos dice algo muy hermoso también, al final. Él está, y volvemos al punto, él está dando el ejemplo, pero no es que está dando el ejemplo solamente para darnos el ejemplo, sino que estas grandes personalidades sienten esto. Él está diciendo, yo soy tan pecador que no tengo ningún deseo, que tengo todos los deseos materiales, estoy lleno de deseos materiales. Entonces, el señor Yamaraj me está castigando por no sentir atracción por este canto. Entonces, son ejemplos muy hermosos que podamos sacar provecho y calificarnos en nuestra vida. Por ejemplo, el autor ahí, Lochan Das Thakur, no está diciendo, por yo tener todos los tipos de deseos materiales y dedicarme a la complacencia de los sentidos y a mentir, a robar y todas, ¿no? Estas situaciones que por lo general son como más graves, porque no estamos diciendo de solamente comer boga o alimentos que no reconocemos que es de Dios. No solo eso, podemos tener actividades más pesadas como robar, matar, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros en el mundo material estamos pensando de que hacer esas actividades significa que Yamaraj, ¿no?, nos va a castigar porque nos va a hacer que nos vaya mal o no sé, vamos a tener un accidente, esas cosas. Pero el autor no está diciendo eso, nos está mostrando de que eso no importa, ¿no? En realidad eso no importa. El autor está diciendo lo que sí importa es mi estado de conciencia. Él está diciendo, Yamaraj me está castigando al no sentir atracción por estos santos nombres, ¿verdad? Parece un juego, parece incluso una contradicción, pero no hay ninguna contradicción, sino que hay un éxtasis espiritual muy avanzado ahí, ese autor. Entonces, bueno, como para... bueno, es temprano todavía. Nos fuimos por ese lado, pero bueno, acá yo había visto que Prabhupada dice que cuando el alma, aunque se halla en el cuerpo, sirviendo estas 9 puertas, o controlado incluso por estas 9 puertas, tiene el deseo, ¿no?, puede ya empezar a apartarse. Entonces, dice, dicha alma tan solo, por haber olvidado su naturaleza superior, se identifica con este cuerpo material, ¿no?, y por eso sufre. Entonces, el objetivo de nuestra vida, el objetivo de todo el proceso que estamos siguiendo, es entender esto. Primero, de que en base a todo lo que hemos pasado en esta vida y en tantas vidas,
de acuerdo a las yastras y a lo que nos explican los grandes devotos, tenemos que empezar por desear ya librarnos de este sufrimiento. Y como decíamos recién, hay distintos grados de avance en la vida espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros deseamos, ¿no?, de esa forma empezamos a entender lo que dice Prabhupada acá, ¿no? De que nosotros hemos olvidado, y todo el sufrimiento que estamos experimentando y que la gente está experimentando en el mundo, se debe a una sola cosa, el olvido de nuestra situación verdadera, ¿no? Se explica también, como decíamos recién, el señor Chaitanya, el señor Nityananda, los devotos de Krishna, los devotos que están tratando de poner en práctica, como decíamos al principio, este conocimiento teórico, ¿no? Porque es muy lindo dejar el libro ahí, y esto es la otra vez hablábamos también, de que ayer un devoto hablaba y explicaba de que el Bhagavad Gita tal como es. ¿Por qué tal como es, no? Siendo que hay tantas ediciones de la Bhagavad Gita, ¿no? Y bueno, entonces es tal como es por eso, ¿no? Porque lo ponemos en práctica, ¿no? Porque se nos insta en este Bhagavad Gita. Krishna le dice a Arjuna, pelea, ¿no? Ya deja de pensar, deja de analizarlo, ¿no? Y tienes que pelear, ¿no? Incluso Arjuna antes, ¿no?, Arjuna le dijo, no pelearé. Por eso Krishna le dice, hablas como un sabio, ¿no? Está diciendo palabras muy increíbles, ¿no? Cuando Arjuna da muchas pruebas, muchas pautas de que la civilización se degrada, la humanidad se va a degradar cuando se han aniquilado los cabezas de familia, ¿no? Y le da pautas científicas, ¿no?, de lo que ocurre. Y entonces Krishna le dice, en un momento se da cuenta de que está especulando, a pesar de que tenía razón, pero la máxima perfección no es tener la razón en la ciencia material, burda o sutil. La máxima razón es entender el plano superior, ¿no?, el plano trascendental, que es lo que Prabhupada nos está diciendo acá. Lo hemos olvidado. Entonces Krishna le está diciendo a Arjuna, estás hablando como un sabio, pero te lamentas por cosas que los sabios no se lamentan, ¿verdad? A pesar de que hablas con palabras muy lindas, ¿no?, tienes una flaqueza ahí en el corazón. Tu corazón está muy debilitado. ¿Por qué? Porque está algo que se vuelve débil es cuando no está apuntalado de una manera correcta, ¿no? Una mesa que no tiene buenas patas, ¿no?, cuando está así medio chueca o no sé, le falta una pata o lo que sea, lo que ocurre es que es muy fácil que se venga al piso, que se caiga. Eso es lo que le dice Krishna a Arjuna, ¿no? Estás creyendo que tienes buenas bases, pero no, esas no son las bases. Las bases que tú me das son valederas para un cierto nivel de conciencia. Pero lo que yo te estoy pidiendo es lo máximo. Es la entrega a las órdenes de Krishna. Y finalmente es lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que entender eso, tenemos que entender de que hemos pasado tanto tiempo y seguimos pasando, ¿no? Porque seguimos pasando el tiempo sin entender realmente, ¿no? Y alguien puede protestar y puede decir, no, pero Prabhu, yo en realidad sí entiendo, ¿no? Y está bien, es cierto, puede ser que se entienda bastante, pero al principio decíamos que esto es ilimitado, ¿no? Entonces, el canto del santo nombre se hace de la manera adecuada cuando es sin ninguna motivación. Y no tener motivación es extremadamente difícil. Y los acharyas nos muestran eso a nosotros. ¿Por qué? Porque no se está diciendo que no tenemos que tener deseos. Lo que se está diciendo, o incluso por esos deseos, adquirir cosas materiales, ¿no? Un lugar donde vivir, un lugar cómodo donde vivir, ¿verdad? Así, un buen trabajo, un auto, lo que necesitemos, un automóvil, lo que necesitemos. Lo que se estipula es que nosotros no tenemos que estar apegados a eso sabiendo bien a quién le pertenece, ¿no? Y sabiendo que es temporal, ¿no? Como recién decíamos en el mantra anterior, Dukalayam Ashashotam. Es un lugar de sufrimientos, pero es temporal. Y esa es la buena noticia, que es temporal. Ahora, y lo encadenamos con esto que decimos que si queremos tener algo material, pero no para el servicio del Señor, ese es el problema. Que la gente no sabe que es temporal. Aunque vemos en el mundo material que la gente está muriendo, que nadie vive para siempre, aún así no hacemos caso. Entonces, aunque nosotros tengamos una situación muy ideal, ¿no? Una buena familia, buen esposo, buena esposa, bellos, no sé, mucho dinero, una situación tranquila, ¿no? Aunque sea así, la naturaleza material, por eso Krishna le dijo a Arjuna, hazme caso a mí,
porque yo soy quien sabe. Y Krishna lo dijo ahí, Dukalaya Mahashotan, mire señor, aunque usted esté en una situación muy agradable, usted no puede quedarse acá. Eso nos está diciendo Krishna todo el tiempo, ¿no? Y también cuando hay algo muy malo, ¿no? Como en este caso el virus que tiene el mundo hace más de un año, ¿no? Krishna está diciendo, tranquilo, este es el momento de usar, me acuerdo Sankarshan Maharaj decía, hay que usar esas cosas como es una catapulta, cuando uno, ¿no? Como una, así, para darnos más envión en la vida espiritual, ¿no? Y entonces se dice que nosotros mismos en nuestra vida espiritual podemos entender eso cuando va pasando el tiempo. Y el ejemplo que se da siempre es que en algún momento de nuestra vida tenemos algún problema grave, muy grave, y es horrible, estamos sufriendo mucho. Pero cuando pasa el tiempo eso se supera de una manera u otra porque recién citamos mucho acerca de lo que nos dicen las escrituras, Acharya, el propio Krishna, donde dice que eso es temporal. Cuando pasa eso y vemos que ya quedó atrás, como devotos podemos entender de que eso nos hizo avanzar mucho, lo vemos como una gran fortuna el que hayamos tenido ese gran problema, ¿verdad? Pero antes no lo veíamos. Entonces por eso el Bhagavad Gita también le dice en el Bhagavad Gita Krishna le dice a Arjuna esto, en el mundo material, ¿qué es lo que estamos haciendo siempre? Estamos deseando todo el tiempo las cosas materiales para la complacencia de los sentidos. Y cuando no tenemos eso, ¿qué hacemos? Nos lamentamos, ¿verdad? Anhelo y lamento. Entonces Krishna le dice a Arjuna, Brahma Bhuta Prasanatma. Que en la posición espiritual, Brahma Bhuta es la posición espiritual, ya está, ya llegamos a esa situación ahora, tenemos que ser felices en esa situación de vida espiritual, ¿no? Brahma Bhuta, ¿no? Mi maestro espiritual decía que cuando nosotros pasamos por lo general pasamos por muchos lugares buscando, indagando acerca de la vida espiritual, como decíamos recién, cuando ya tenemos el deseo porque nos está doliendo mucho, ¿no? Entonces empezamos a buscar, y me acuerdo el otro día un devoto hablábamos y decía él que él había pasado por muchos lugares, ¿no? Distintos procesos espirituales, religiosos, pero nunca encontró como una satisfacción plena, ¿no? Entonces analizando podemos entender esto, o sea, podemos entender muchas cosas, pero podemos entender, y tiene que ver con esto que decía el maestro espiritual, que no lo dije todavía, de que por lo general un proceso espiritual no es fidedigno cuando está buscando un resultado, ¿verdad? Entonces, este devoto me decía que él buscaba y le gustaba mucho porque salían a predicar en otras situaciones, pero le faltaba eso, que lo consiguió acá. Porque en este proceso espiritual de conciencia de Krishna, y es también lo que decíamos al principio, se une la meta con el proceso. O sea, no es que uno tiene que buscar una meta y más adelante va a llegar, no, ya estamos en la meta. Y por eso decíamos que un mínimo que hagamos nos da mucha felicidad, ¿verdad? Porque es trascendental, porque es Krishna, que es ilimitado, y cuando hablamos de ilimitado, ahora lo traemos acá y vemos que ese ilimitado se manifiesta a los seres finitos, a los seres limitados. Entonces ese poquito que nosotros hacemos, aparentemente no es la meta, pero sí es la meta. Entonces se une el proceso, eso es lo que decía mi maestro espiritual, ¿no? El proceso y la meta se unen. Entonces, bueno, volviendo ya ahí para ir terminando, a lo que hablábamos acerca de que Krishna le está diciendo a Arjuna, ¿no? Brahma Bhuta Prasanatma, ese Brahma Bhuta es ese proceso que ya estamos, aunque no estemos desarrollados, aunque todavía no seamos los grandes Vaishnavas y aunque no seamos felices todavía del todo, pero ya estamos en la etapa Brahma Bhuta. Claro, hay distintos niveles, ¿no? Entonces, Krishna le dice a Arjuna, Na shochati, na kankshati. Y ese es el ABC que destraba estos pensamientos que tenemos, ¿será acá? ¿No será? ¿Por qué me siento mal? ¿Verdad? El devoto no anhela ni se lamenta por nada, aunque anhele y se lamente. Capaz que a lo mejor estoy haciendo una ensalada, pero en realidad es imposible no anhelar. Lo que tenemos que hacer es anhelar y cambiar la situación, subliminar, no sé cómo se dice. Tenemos que cambiar y anhelar esos anhelos que tenemos tan fuertes, van a ir disminuyendo. No tenemos que darle un corte y decir, no, ya no siento, ya no me atrae eso que me atraía, me dejó mi novia, mi novio, y no, ya está, ya no es nada, no, eso no pasa, no es natural eso, ¿no? Es como estas personas que hacen autoayuda,
dicen que no tenemos que hacer eso de decir, de negar lo que sentimos, ¿no? Si a uno le dicen, no piense en caballos blancos, ¿en qué está pensando? En caballos blancos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es cambiar y decir, si estoy sufriendo de verdad. Y cuando cantamos el santo nombre en la yapa, en realidad esa es la intención. Mi Señor, estoy sufriendo de verdad. Pero yo sé que estoy sufriendo por lo que siempre, todo lo que escuchamos una vez, Aravinda Prabhu dijo eso, de una manera técnica nosotros lo decimos ahora, pero con el tiempo eso técnico se va a transformar en nuestro corazón porque Krishna lo ve a eso, lo sabe, y entonces él más que nadie sabe cómo es el proceso, ¿no? Cómo las almas van cambiando, cómo vamos cambiando, ¿no? Entonces podemos, cuando cantamos el santo nombre, primero eso, tener el deseo de cantar el santo nombre, después cantar el santo nombre, y cantarlo, y cantarlo, y cantarlo. Sri Bhaktivinoda Thakur decía eso, ¿no? Aunque estés como estés, en cualquier situación, tienes que cantar el santo nombre igual, aunque estés lujurioso, ¿no? Aunque tengas todo el deseo de ser el gran Vaishnava, incluso el gran, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces Krishna sabe eso y nos va a ayudar, ¿no? Pero si nosotros tenemos que querer salir adelante. Salir adelante significa eso, lo demás va a venir. Significa amar a Dios de la forma en que estemos. Krishna acepta nuestro amor y nadie puede saber cómo es que Krishna acepta el amor del devoto más avanzado, el devoto puro, o el amor del devoto que recién empieza. Porque ese devoto que recién empieza puede ser un devoto puro, ¿no? Bueno, son cosas que pueden confundir. Pero bueno, para cerrar, una Shochatina Kamshati, ¿no? Nosotros tenemos que no tratar de ubicarnos en nuestra vida espiritual lo mejor posible, ¿no? Con mucha sinceridad, con mucha honestidad, ¿no? El Bhagavatam nos dice eso, hablando del tema de las religiones fraudulentas. Nosotros, aunque no estemos en una situación demasiado avanzada, pero podemos estar al nivel del Bhagavatam si practicamos la religión a nuestra forma, digamos, a nuestro nivel, pero no de una manera fraudulenta. ¿Qué sería eso? Con honestidad, con sinceridad. Incluso puedo hasta acá, pero nunca bajo de acá, ¿no? Entonces después Krishna va a decir, bueno, ahora yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces nos toca un poquito y sentimos mucha felicidad, aunque estemos lamentándonos todavía, ¿no? Aunque estemos anhelando todavía las cosas materiales, pero finalmente esos anhelos y esos lamentos van a ser como el océano, cuando se reduce y va a ser como la pequeña huella que deja. Así es, eso es lo máximo. Y bueno, digamos, toda esta idea empezó del Bhagavad Gita tal como es, de que es un proceso práctico, de que Prabhupada logró, ¿no?, mostrarnos eso, ¿no? De que si nosotros nos dedicamos a seguir Prabhupada siempre dice estrictamente, ¿no? Y eso también es otra situación, porque a veces vemos por qué no ocurre, por qué no funciona, por qué esto. Porque Prabhupada nos dice estrictamente. Y volvemos al punto, estrictamente es lo mejor que podamos dar, ¿no? Entonces con el tiempo se va a hacer más estricto o se va a hacer mejor. Mejor de acuerdo a lo que Krishna dispone, ¿no? Entonces, este Bhagavad Gita tal como es logró cambiarnos el corazón. Y eso es lo más difícil de hacer. Y por último, se dice que nuestro corazón, el corazón de las entidades vivientes que estamos en este mundo material, en cualquier forma, ¿no?, que estamos presos en estas 9 puertas del cuerpo, y por hacerle caso a la satisfacción de los sentidos a través de estas 9 puertas, nuestro corazón está tan sucio como si fuera un carbón. Entonces, si nosotros queremos limpiar ese carbón, por más que usemos el mejor de los productos de limpieza, vamos solamente a perder el tiempo, nada más. Lo que tenemos que hacer es aceptar que tenemos ese corazón así. Obviamente tenemos que cortar con todo lo que dijimos recién, ¿no?, de la mejor forma posible con estas actividades pecaminosas. Y Krishna va a aceptar ese carbón, ¿no? Krishna sí lo puede limpiar. Ese es el mejor producto de limpieza. Y el mejor producto de limpieza, que dijimos que es Krishna, no es nada más ni nada menos que su santo nombre, ¿no?, el Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Así que bueno, a ver, no sé si hay algo para cerrar de lo que hablamos acá. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, a ver si lo puedo ver acá. Bueno, muchas gracias por estar, muchísimas gracias. Pueden hacerla, preguntas, comentarios. Al final Prabhupada dice, en consecuencia, una persona consciente de Krishna está libre
tanto de las actividades externas como de las internas del cuerpo material. Y es justo para cerrar de lo que estuvimos hablando. ¿Cómo estamos libres de las actividades externas? Bueno, porque ya no ocupamos estas puertas en la complacencia de los sentidos. Esas son actividades externas, ¿no? Y las internas ya se hace cargo Krishna, ¿no? Estamos ocupados en actividades internas, pero ya se hace cargo el Señor de nuestra vida, de nuestras distintas situaciones. Así que bueno, no hay ningún comentario, ninguna pregunta. Gracias Chitrak Prabhu, muchas gracias por el servicio. Y bueno, gracias por estar. Y todas las glorias a Srila Prabhupada, Sadhu Sangha Ki Jai, Haribol, Hare Krishna, Srila Prabhupada.